En la Patagonia existe una leyenda que nadie creía, o tal vez creyeron, pero no de la forma que creemos en cosas que son documentadas, verificadas, exhibidas en museos. Creyeron como se cree en historias que pueden ser ciertas, pero que también podrían ser alucinaciones compartidas. Durante siglos, los gaúchos, los vaqueros de las llanuras del sur de América que vivían en regiones donde la civilización era apenas un rumor lejano, contaban historias sobre caballos con pelaje rizado, no ondulado, no simplemente de textura diferente, rizado, como si alguien hubiera peinado a cada caballo y luego lo hubiera dejado secar bajo el sol del desierto con ese peinado improbable intacto. Las historias circulaban en torno a fogatas en noches de viento extremo. Se repetían de generación en generación. Se transmitían como patrimonio oral de gente que sabía que algo existía porque lo habían visto o porque alguien que sabían que decía la verdad les había dicho que existía. Y nadie los creía. No completamente. La Patagonia es un lugar donde la realidad es ya tan extrema que es difícil distinguir entre lo que es genuinamente imposible y lo que es simplemente raro. El viento allí barre con velocidades que pueden derribar hombres. La temperatura desciende a niveles que crean dolor físico en minutos. El terreno es tan hostil que parece diseñado para que nada sobreviva. En ese contexto, un caballo con pelaje rizado suena como la alucinación de alguien que ha pasado demasiado tiempo solo en el viento. Cuando Charles Darwin llegó a la Patagonia a bordo del HMS Beagle en los años 1830, oyó esas historias de boca de gaúchos locales, de personas que habían pasado sus vidas en esas regiones. El Beagle estaba documentando la naturaleza de América del Sur, cada planta, cada animal, cada roca geológica que pudiera revelar cómo funcionaba el planeta. Darwin estaba buscando evidencia de mecanismos que explicaran la diversidad de la vida. Buscó estos caballos de pelaje rizado específicamente porque, si eran reales, eran una anomalía biológica que merecía ser documentada. Si eran adaptativos a un ambiente específico, podrían revelar cómo los animales evolucionaban para ambientes extremos. Si eran raros, su existencia era importante. Nunca los encontró. Buscó en la Patagonia, habló con la gente local, cabalgó terrenos donde le dijeron que podría encontrarlos. Nada. Su ausencia fue casi una confirmación de que no eran reales. Si Darwin, con sus recursos, su tiempo, su intención específica de encontrarlos, no pudo localizarlos, entonces probablemente no existían. Probablemente eran mitología, historias que la gente se contaba para mantener el espíritu en un ambiente tan desolador que el espíritu necesitaba cualquier cosa de la que aferrarse. La conclusión fue que los caballos de pelaje rizado eran leyenda. Y eso fue lo que el mundo creyó durante más de 100 años después de Darwin. La Patagonia en realidad es un lugar de belleza devastadora. Campos vastos que se extienden más allá de lo que la vista puede alcanzar. Montañas puntiagudas que se elevan de formas que parecen geométricamente imposibles. Ríos de hielo que son tan grandes que son más cercanos a glaciares que a corrientes de agua. Un cielo que ocupa tanto del horizonte que la tierra parece casi incidental. Y el viento. Es imposible describirlo a alguien que nunca ha experimentado viento patagónico. No es brisa, no es ventisca ocasional, es un rasgo del ambiente. Es un factor ambiental tan omnipresente que todo en la región existe en relación con él. Las plantas crecen inclinadas porque el viento las empuja de forma constante. Las rocas están moldeadas de formas que recuerdan a esculturas porque el viento las erosiona de forma selectiva durante siglos. Los animales que viven ahí tienen comportamientos que son respuestas al viento. El plan alto de Somuncura, donde los caballos de pelaje rizado fueron finalmente encontrados, es una de las áreas más remotas de la Patagonia. Tan remota que hay puntos en el mapa donde literalmente no hay documentación de lo que existe, porque casi nadie ha estado ahí. Rocas afiladas se elevan de las llanuras ventosas, formaciones que son tan puntiagudas que herirían los cascos de animales menos adaptados. El suelo es árido en el sentido más literal.
principalmente pastos resistentes que crecen bajos para evitar el viento y arbustos endurecidos que se han adaptado a existir en condiciones donde la sequía es la norma. Estos no son plantas que crecerían en ningún otro lugar. Son plantas que han sido seleccionadas por el ambiente del Somuncura para existir solo ahí, porque cualquier otro lugar las habría rechazado. El agua es escasa, no por falta de lluvia, sino porque la lluvia que cae se drena rápidamente a través de terreno permeable o se evapora bajo el viento constante. Algunos lagos pequeños existen, alimentados por fuentes subterráneas. Algunas fuentes brotan en lugares específicos. Nada que sugiera abundancia. Todo sugiere supervivencia de los adaptados solamente. Es el lugar donde la naturaleza parece haber decidido mostrar que los límites que los humanos imaginar no son realmente límites. Es el lugar donde la vida sobrevive de formas que parecen violentar las leyes básicas de lo que se necesita para vivir. Gerardo Rodríguez era un gaúcho que creció en esa región. No fue a la Patagonia buscando aventura o romanticismo. Los gaúchos de verdad rara vez van a ningún lado buscando nada. Simplemente naced ahí, en ese lugar, en ese momento, y sus vidas se vuelven inseparables del lugar que los produjo. Pasó su vida, décadas de ella, cuidando ovejas en las llanuras del Somuncura, trabajando tierra que no ofrecía mucho en términos de riqueza fácil, pero que ofrecía lo suficiente si sabías exactamente cómo vivir en ella. Eso significa entender dónde está el agua en cada estación. Significa saber qué pastos pueden soportar el pastoreo constante. Significa entender cuándo el viento va a cambiar dirección y cómo eso afecta dónde pueden estar los animales. Había oído las historias de los caballos de pelaje rizado desde niño. Como todos los que crecieron en la región, probablemente pasó años sin estar completamente seguro de si eran reales. Las historias eran parte de la cultura, parte de lo que significaba ser gaúcho en la Patagonia. Pero la realidad de los caballos, si eran reales, dónde estaban, porque nadie en generaciones recientes parecía tener evidencia concreta, era incierta. Un día específico que probablemente es nada en la historia, pero que es todo en la historia de estos caballos, mientras cabalgaba por una parte distante del planalto de Somuncura, vio algo que cambió eso. Un pequeño grupo de caballos. Nada extraordinario a primera vista. Eran caballos. Estaban en un terreno donde los caballos podrían vivir, en un ambiente donde Gerardo había visto caballos antes. Pero sus pelajes eran distintos, no simplemente diferentes. Rizados, completamente rizados. Exactamente como las historias habían descrito. Exactamente como todas las personas que lo oyeron habían imaginado pero nunca habían visto en persona. En ese momento, Gerardo había encontrado lo que Darwin buscó deliberadamente, con recursos de un barco de investigación científica, y no encontró. Había encontrado lo que el mundo moderno había declarado que era leyenda, algo que no era real, algo que era producto de imaginación o de los efectos del aislamiento en la mente. Había encontrado lo que sobrevivió durante siglos sin ser documentado formalmente, sin ser protegido por ninguna institución internacional, sin que nadie en el circuito científico internacional supiera que existía, porque nadie miraba en el lugar correcto, porque nadie había preguntado a la gente correcta, porque nadie había considerado que un gaúcho solitario podría ser el guardián de un misterio que los científicos no podían resolver. Los caballos de pelaje rizado eran reales. Lo que hace que ese pelaje sea rizado es una pregunta biológica que todavía no tiene una respuesta completamente establecida. Hay teorías. Algunos sugieren que es el resultado de una mutación genética específica que, en un ambiente donde había presión selectiva para mantenerla, se acumuló en la población. Otros sugieren que es el resultado de adaptación a las condiciones climáticas extremas, que el pelaje rizado proporciona mejor aislamiento térmico en condiciones de frío y viento. Probablemente ambas cosas son verdad. Una mutación genética rara ocurre. En un ambiente normal, probablemente desaparece porque no proporciona ventaja. Pero en la Patagonia, donde el frío es extremo, donde el viento es constante, donde el aislamiento térmico es literal asunto de supervivencia,
La mutación podría haber proporcionado ventaja suficiente como para que se acumulara. Generaciones de caballos con pelaje rizado sobrevivieron mejor que caballos con pelaje liso en ese ambiente. Sus descendientes heredaron el rasgo. Durante siglos, eso se acumuló. El resultado es lo que Gerardo encontró: caballos cuyo pelaje está tan completamente rizado que parece casi imposible que sea natural. Pero es completamente natural en el contexto del ambiente que lo produjo. Es exactamente lo que debería ser un caballo de la Patagonia si la Patagonia fue el criterio principal de selección. Lo que Gerardo hizo después de encontrar estos caballos es la parte de la historia que importa más que el descubrimiento mismo. No los vendió. No intentó convertirse en criador para maximizar beneficio económico. No los exhibió como curiosidades. Le contó a su esposa, Andrea Sade. Compartieron la importancia de lo que habían encontrado. Entendieron que estos caballos no eran simplemente anomalías biológicas interesantes. Eran parte de la herencia natural de la región. Eran testimonio viviente de cientos de años de historia. Eran evidencia de que la vida puede adaptarse a lo extremo de formas que trascienden lo que nosotros normalmente consideramos posible. Decidieron protegerlos. Eso no fue una decisión que tomaron en un momento y luego olvidaron. Fue una decisión que significó reestructurar sus vidas enteras alrededor de estos caballos. No fue fácil en términos de trabajo. Y cuando digo no fue fácil, lo digo sabiendo que para un gaucho de la Patagonia, fácil es un concepto relativo. Su vida ya no era fácil. Cuidar caballos de pelaje rizado en la Patagonia significa vivir completamente en la Patagonia. Significa aceptar que tu vida será las condiciones del lugar, que tu trabajo será trabajar dentro de los límites que el viento, el frío y la sequedad imponen. No significa mejorar el lugar para hacerlo más habitable. Significa adaptarse al lugar, como los caballos tuvieron que adaptarse. Comenzaron capturando algunos caballos cuidadosamente, no con brutalidad, sino con la exactitud que requiere trabajar con animales que nunca han sido domesticados, que nunca han sido tocados por la mano del hombre, que tienen toda la razón para temer. Seleccionaron algunos para reproducción, no basándose en criterios de belleza o estética, sino en criterios de salud genética, de diversidad, de lo que permitiría que la población creciera de forma sostenible. Construyeron un santuario en el corazón de la Patagonia, donde estos animales podrían vivir de formas que son lo más cercano posible a cómo viven en la naturaleza, pero con la seguridad fundamental de que no desaparecerían completamente, sin miedo de que la población se redujera a nada, sin el riesgo de que el próximo clima extremo o el próximo accidente eliminara completamente a los caballos de pelaje rizado de la faz de la tierra. Su rancho se convirtió en un lugar seguro, no en el sentido de que fuera un refugio cómodo, sino en que era un lugar donde el trabajo de preservación podía ocurrir sin que fuerzas externas lo interrumpieran. No es un zoológico donde los caballos son espectáculo para turistas. No es una instalación de investigación donde los caballos son datos a ser extractos. Es un lugar donde estos animales viven de formas que son tan cercanas como posible a cómo vivirían en la naturaleza salvaje del Somuncura, pero con la seguridad fundamental de que tienen acceso a agua incluso en sequía, a forraje incluso cuando el ambiente no lo proporciona, a veterinaria cuando hay lesión o enfermedad que de otra forma los llevaría a la muerte. Cada día de Gerardo y Andrea fue dedicado a asegurar el bienestar de estos caballos, a observar cómo se comportaban, qué comían, cómo interactuaban, cuándo mostraban estrés, a aprender qué necesitaban más allá de lo básico, qué tipo de refugio del viento preferían, qué tipo de agua bebían, qué tipo de movimiento era normal y qué indicaba problema. A trabajar constantemente para decirle al mundo que estos caballos existían, que eran reales, no leyenda, no mito, no alucinación colectiva, que eran importantes, que merecían ser preservados, que su historia era la historia de cómo la vida evoluciona cuando la presión es suficientemente extrema. La pregunta de dónde vinieron estos caballos es compleja porque la respuesta no es simple. Nadie sabe con certeza el origen de los caballos de pelaje rizado. Las historias de los conquistadores son parte de eso.
Cuando los españoles llegaron a América del Sur en el siglo XVI, cuando llegaron con intención de conquistar, de imponer religión, de extraer riqueza, trajeron caballos. Caballos ibéricos que habían sido seleccionados en Europa durante siglos para la guerra, para el trabajo, para la resistencia en terrenos mediterráneos. Algunos de esos caballos fueron usados directamente en la conquista, en batallas, en persecuciones, en la imposición de violencia que caracterizó la conquista. Algunos escaparon en el caos, en batallas perdidas, en huidas de ataques, en momentos donde la orden de retirarse significó que los animales fueron dejados atrás. Algunos fueron abandonados deliberadamente cuando los conquistadores se movieron hacia nuevas regiones, hacia nuevas oportunidades de saqueo, hacia nuevos objetivos de riqueza. Cuando un caballo estaba enfermo, o cuando cargar el animal era más dificultad que beneficio, el caballo era dejado atrás. Los caballos que quedaron atrás en la Patagonia, abandonados o escapados dependiendo de cada caballo, se encontraron de pronto en un ambiente completamente hostil para el cual sus cuerpos nunca fueron preparados. El clima era extremo en formas que sus genes ibéricos, forjados en la península bajo condiciones mediterráneas o atlánticas, nunca habían experimentado. El terreno era desfiante de formas que hacían parecer fácil el trabajo europeo. Los recursos eran limitados, no solo a ciertos momentos del año, sino constantemente limitados. Durante generaciones, solo los caballos que tenían capacidad biológica específica para funcionar en eso sobrevivieron. Era selección natural pura. Los que no podían tolerar el frío morían. Los que no podían procesar el forraje escaso morían. Los que no podían encontrar agua en las cantidades que necesitaban morían. Una mutación genética que produjo pelaje rizado, un accidente en la copia del ADN durante la reproducción, ocurrió en algún momento. Probablemente ocurrió una sola vez, en un caballo específico. Si ese caballo no hubiera nacido en ese momento exacto de la historia, si esa mutación nunca hubiera ocurrido, probablemente no habría habido caballos de pelaje rizado. Simplemente no habrían existido. Pero ocurrió. Y en un ambiente donde el pelaje rizado proporcionaba ventaja, ese caballo y su descendencia sobrevivieron, mientras que caballos sin el rasgo murieron o fueron absorbidos por poblaciones que migraron. Después de suficiente tiempo, después de cientos de años, el rasgo se había acumulado en la población. Lo que comenzó como un accidente genético en un ambiente hostil se convirtió en una característica definitoria de una población entera. Los caballos de pelaje rizado son, de una forma real, el resultado de la Patagonia diciendo al caballo ibérico: «Esto es lo que necesitas ser para vivir aquí». Y el caballo evolucionó para que fuera exactamente eso. La importancia de estos caballos va más allá de ser una curiosidad biológica. Representan algo sobre cómo la vida responde a presión extrema, cómo la adaptación ocurre cuando es necesaria, cómo un accidente genético puede convertirse en una solución. Representan también una conexión con el pasado que es difícil de valorar completamente en un mundo moderno. Los conquistadores vinieron, saquearon, dejaron caballos atrás. Esos caballos se quedaron, y durante siglos, sin que el mundo supiera que existían, evolucionaron. Los caballos de pelaje rizado son, de una forma real, un símbolo vivo de resiliencia, de la capacidad de la naturaleza para encontrar soluciones, de que las cosas que parecen imposibles pueden ser simplemente invisibles. La amenaza para estos caballos ahora es diferente que la que enfrentaron durante siglos. No es el clima o el viento o la escasez de agua, es la modernización. Es el mundo que descubrió que existen y que ahora quiere hacer algo con ellos, ya sea venderlos como curiosidad, ya sea estudiarlos de formas que pueden ser invasivas, ya sea permitir que la población se diliera a través de mezcla con otros caballos. Lo que Gerardo y Andrea hicieron, crear un santuario, asegurar que la población pudiera reproducirse de forma protegida, documentar su existencia para que el mundo supiera que son reales, es exactamente lo que estos caballos necesitan en este momento. No necesitan ser salvajes completamente, necesitan ser protegidos, no necesitan ser exhibidos,
necesitan ser preservados. No necesitan convertirse en una atracción turística. Necesitan permanecer como lo que siempre fueron, parte del ecosistema patagónico, adaptados a ese lugar, evolucionados para eso, existiendo porque ese lugar los hizo necesarios. Hay algo poético sobre el hecho de que una leyenda resulte ser completamente verdadera, no transformada, no romanticizada. Verdadera de la forma exacta que la leyenda lo describía. Durante siglos, la gente contó historias sobre estos caballos alrededor de fogatas en la Patagonia. Las historias se transmitieron de padre a hijo, de gaucho a gaucho, en una cadena de tradición oral que es más antigua que cualquier documento científico. Charles Darwin, el hombre que revolucionó nuestra comprensión de cómo funciona la evolución, que observó con precisión las variaciones en los picos de los pinzones en Galápagos, los buscó deliberadamente, pero no los encontró, y su falta de descubrimiento fue casi una refutación oficial de su existencia. Si Darwin, con todo su cuidado científico, no pudo localizarlos, entonces probablemente no estaban ahí, fue la lógica. Pero estaban, todo el tiempo. Pero existían, estaban ahí todo el tiempo, simplemente no en el lugar donde alguien que no era del lugar sabría dónde mirar. Y cuando Gerardo, alguien que creció en ese lugar, que comprendía el ambiente, que había escuchado todas las historias desde niño, finalmente los encontró, resultó que no había misterio. Había solo historia, había solo evolución, había solo un caballo español que quedó atrás durante la conquista y el viento patagónico que lo transformó durante siglos. Lo que el viento casi se llevó, lo que estuvo a punto de desaparecer sin que el mundo lo supiera, fue salvado. No por intervención espectacular, por la decisión de dos personas de reconocer que algo que casi se perdió merece ser preservado. Es una lección pequeña pero importante. Algunas cosas son tan raras que casi desaparecen sin que nadie lo note. Algunas cosas sobreviven siglos en invisibilidad. Algunas cosas necesitan que alguien que realmente entienda su valor diga, esto es importante, esto merece ser protegido. Los caballos de pelaje rizado siguen estando en la Patagonia, siguen siendo reales, siguen siendo exactamente lo que la leyenda describió, y ahora el mundo sabe que no eran mitología, eran adaptación pura, eran supervivencia, eran la Patagonia diciéndole a la evolución qué hacer y la evolución respondiendo exactamente como se le pidió. Cuéntanos desde dónde lo estás viendo. Esta historia tiene que llegar más lejos.